And we're live. ¿Empiezas tú ahora con la Te ha cancioncita? salido una voz de anunciador que no has podido con ella. Es como... Ahora Es que mi voz. vamos despacio. Despacio. Ahora Ahora que que vamos vamos despacio. despacio. Vamos Vamos a a contar contar mentiras, mentiras, tralara. tralara. Vamos a contar mentiras, tralara. Vamos a contar mentiras. Salí de mi campamento, salí de mi campamento, con hambre de 6 semanas, tralara, con hambre de 6 semanas, tralara. Yo eso no me lo sabía, mira, pero hace literalmente años que no... ¿Sabes por qué lo sé? ¿Por qué? Porque cada vez tengo una página con la letra delante. No, yo me he puesto... Es que no te lo he mandado, pero me he puesto a escuchar una canción, una versión infantil de Vamos a contar mentiras para... Y por eso me acordaba de cómo empezaba, si no... Dios mío, este menú sigue siendo una de las cosas más creepy que he visto en mi vida. Entonces, Max Storchner y Juan Zaratustra, enemigos jurados de toda la vida. Del siglo. Sí, evidentemente. Totalmente. Storchner bebe de Max poco Stirner. conocidos por una parte. Sí, muy poco conocidos. Storchner bebe de Max Stirner, de Kropotkin y de Pat Devany, evidentemente. Como un pensador del siglo XIX, Pat Devany fue fundamental para formar su opinión. Y sin embargo... Y Zaratustra es mucho más filósofo autobiográfico en ese respecto. Exacto. Siempre ha sido mucho más de escribir en plan casi metáforas en una especie de día a día. Es casi como leer una novela. Exacto, sí, no. Así habló Zaratustra. La gente se lo suele atribuir a Nietzsche, pero en realidad es de Juan Zaratustra, le robó el nombre. Claro, no, así habló Zaratustra es un libro de comentarios a la obra original del colectivismo personal de Zaratustra, que la verdad es que está bastante bien, un poco anticuadas por estos estándares hoy en día, ¿no? Como todas estas cosas, pero es bastante actualizable, muy visionario. And I'm down. Sí, no. Porque ambos hubiesen estado mirando esto y lo primero que les vendría a la cabeza serían las teorías de Ayn Rand. Esto tiene un aire Bioshock ahora mismo con las estatuas de madera móviles. Son de oro, de oro, lo que lo hace más randiano todavía. ¿Querías de oro? ¿He dicho madera? Exacto. Same thing, misma cosa. Sí, no. Pero es muy interesante. Y luego tienes el antiindividualismo egoísta de Storchner, que evidentemente es una respuesta a el único y su propiedad de Stirner, evidentemente. No me he leído todavía, siendo francos, todavía no me he leído el único y su propiedad de Stirner. Sé que es interesante y el enfoque que plantea no es terrible, pero también, o sea, he tenido que priorizar a Storchner y a que me decapiten. Por cierto, ya te he comentado antes que vi el speedrun de este juego y es increíble porque en lo que yo he muerto 2 veces, el tío ya había llegado al otro lado de la sala. Sí. Esto es posible que tenga que ver con que esa persona probablemente está más dedicada a lo que está haciendo en vez de recitar filósofos evidentemente reales y creíbles que han existido, por supuesto. Todos sabemos que... Filosofía alternativa, por eso te digo, filosofía alternativa. Exacto. Es que realmente estos son dos también proponentes de la posfilosofía, que es una cosa que está entrando cada vez más en boga, sobre todo con las páginas es el conocido boomerang de Foucault. Totalmente. Totalmente. No muy conocido porque el panopticon la verdad es que estaba mucho más planteado y desarrollado en cuanto a la sociedad del momento, pero teoría no menos importante. Exacto, el boomerang de Foucault, que habla clarísimamente de cómo tarde o temprano la filosofía pasa a ser posfilosofía. No habla en absoluto de cómo los gobiernos e imperios regresivos caen por las propias políticas que impulsan en el resto del mundo. No. El boomerang de Foucault habla literalmente de cómo Storchner tenía razón. Básicamente. Y eso que no eran contemporáneos. Así que exacto, porque como hemos dejado claro, Storchner es alumno de Kropotkin y de Stirner, y entonces clarísimamente, también escuchó a Pat Devany, porque vive en ese espacio atemporal del siglo XIX, XX y XXI que todos conocemos y habitamos. Porque todo el mundo... Pues eso al final es lo que ha hecho la modernidad, posmodernidad, es que ha creado un espacio en el que realmente el tiempo trasciende, es poco importante, se vuelve de repente una especie de, pues un poco el fin de la historia que comentaban muchos. Fukuyama, por ejemplo, conocido libertario y anarquista, Fukuyama.
No, iba a decir, yo estaba hablando pequeño del sentido de aparte, que se rompe pequeño aparte, ahora completamente en serio. lo demás, No ¿vale? quiero ni imaginarme que alguien entre y empiece a ir a nosotros tachar a Fukuyama de anarquista y decir, what the fuck. Alguien que, como un 90% de la gente que nos estará viendo ahora, nadie sabe con qué hemos empezado este stream, están diciendo, Fukuyama es anarquista. Ah, qué interesante. Sí, tiene mucho sentido. Pues sí. Fukuyama, Pero vamos, sí. exacto, conocido anarquista, de ahí el fin de la historia. Sí, Francis Fukuyama. Lo que estoy diciendo el fin de la historia, sí, que se alcanza un círculo de la atemporalidad y todo de repente se vuelve una especie de amalgama, ya de repente el tiempo no es lineal. Exacto. Y entonces es un poco irrelevante que haya pasado antes que haya pasado después, porque todo existe una especie de mosh posh en el que es la percepción humana. Sí, no, todo es todo y nada es nada, como todos sabemos. Eso es. Además, yo creo que Juan ha dicho antes, hola, querido compañero que del debate en arte, que conmigo probablemente, no sé si tu debate precisamente fue el fin de la historia. Sé que alguien tuvo ese debate del fin de la historia, a lo mejor fue otro año, pero probablemente estaba familiarizado con la idea de la historia y todo eso. Sí, bueno, yo me tuve que leer parte del ensayo del fin de la historia, comparable evidentemente a Ayuda Mutua de Kropotkin en lo fundacional que es para el anarquismo moderno, y también a Das Kapital. Como todos sabemos, son todos de la misma escuela sociopolítica. Anarquismo clásico, son libertarios. Marx era un libertario, era conocido por oponerse a cualquier dictadura, sobre todo la del proletariado. Todos lo sabemos. Todos lo sabemos. A ver, es que Marx al final ha sido muy metido en la caja incorrecta. Quizás correcta en el tiempo en el que se nombraron las corrientes, pero hoy en día las corrientes se han desviado tanto. Bueno, sí. Juan dice que fue del arte por el arte o el fin del arte, pero bueno, el fin de la historia fue otro debate que se hizo otro año, entonces. Pero bueno, lo que yo estaba diciendo, que los términos han desviado tanto realmente que habría que considerar hacer una recalificación de las figuras históricas y decir realmente dónde caían, porque el comunismo de la época ya no es lo que se entiende hoy en día por comunismo, y como dices tú, efectivamente califica mucho más como anarquista libertario, si acaso, que como podría ser comunista. Pero bueno, es una cosa de terminología al final. Sí, al final si hablas con alguien, es una palabra. Estas cosas, es una palabra y como todos sabemos las palabras no importan y no tienen ningún sentido. Nadie sabe lo que es una palabra, como he dicho yo en más de una ocasión. Sí, totalmente. La palabra es la palabra más poco definida del diccionario. Sí, no. Mierda. Sí, no. Como todos sabemos, las palabras no existen. Es toda una ilusión. ¿No? Es que son una sucesión de sonidos. Baudrillard diría que son súper reales. Porque trascienden la realidad. Suprarreales, puede ser. Suprarreales, eso es. Entonces, claramente, todos sabemos que Baudrillard era muy sabio. Y entendemos que, claro, que él siempre tenía razón. Y que... Esto no es un filósofo. Exacto. Baudrillard era muy estúpido, eso sí. Hay que tener en cuenta que su impacto en la filosofía moderna nadie termina de entender de dónde viene dicho impacto. Porque en realidad... Una cosa interesante de que muchas veces las personas más insospechadas causan un impacto bestial en la filosofía y en el mundo en general. Sí, como el judío ese de hace 2000 años. Nadie se acuerda de él. ¿Sabes cuál te digo? ¿No? El que al que bautizaron. Sí, lo estábamos hablando el otro día. Que dirías tú, este personaje tendría que haber causado un gran impacto histórico, pero sin embargo solo se ha escrito un libro sobre él, nadie y nadie se lee ese libro. Muy pocos, incluso la gente que dice seguirlo no se lee ese libro. Hay que decir que hay que señalar, yo creo que todo hay que decirlo, ¿no? Que tiene mérito al menos que 2000 años el libro ha durado. Sí. Pero el libro ha durado. Sí, no, eso por supuesto. La gente no se lo lee, pero al menos sí. Mucha gente pone en entredicho un poco la cosa del barco de Teseo, si realmente lo que tenemos ahora es el libro que se escribió hace 2000 años. O sea, evidentemente no es el original, pero si siquiera el contenido es el original. Exacto. Porque ha habido muchísimas traducciones, interpretaciones, no sé qué es. Claro. Y claro, hoy en día, pues, ¿qué es decir? Es un libro que, claro, vete a saber si lo han escrito hace 10 años o hace 2000. Vale, ahora se supone que sí estoy vivo otra vez. I am still alive. This was a triumph. I'm making a note here.
huge success. It's hard to overstate my satisfaction. Aperture Science. We do what we must because we can. ¿Estás ahí? No. Y creo que esto... Sí. O sea, el stream está. Ahora, Juan. Ahora sí te oigo. Lo que pasa es que no sé si me oyes tú bien o cómo. Yo, evidentemente, con el inicio de la segunda mitad de este stream me he puesto a cantar Sí, me he puesto a cantar This Was a Crime, porque seguimos vivos, aunque no lo parezca. Cambia mucho eso de tener una conexión cableada a no tenerla, ¿eh? Es como si fuese mucho más fiable y... Cuando vuelvas vas a apreciar de repente... Flipas, macho. La conexión que tienes ahora. Bueno, o sea... Fuck you. Fuck you. Fuck you. Yo he de decir que la verdad es que nada más que retransmitir mi audio, pero... ¿Estás con esto en directo ahora? Sí, estoy en directo y me acaban de matar. ¿Estás seguro? ¿Sí? ¿Que lo estás? Ah, se ha vuelto... No me digas. Sí. Que yo no lo encuentro. Es que es otro link ahora. Ya lo sé, pero no lo encuentro. Por eso te estoy diciendo que no lo encuentro. A ver. Si fuese el mismo link, te diría tengo el link. Pero como no tengo el link, digo, sí. Joder, no se ha guardado. A ver. Qué con la leche. Espera, no se ha guardado como público. A pesar de que he dicho que lo guardase como público. Ahora sí, está en público. Ahora sí. Si lo vuelves a compartir sería genial. Pero vamos. Un segundo, sí, bueno. Aquí estamos. ¿Por qué me voy Aquí directamente? Aquí estamos. ¿Ah? No, que me voy directamente al OBS para retransmitir sin darme cuenta en lugar de al juego. O sea, técnicamente el OBS es lo que hay que... ¡Hola! Pum. Ahí estamos. Bien. Voy a quitar esto para no tener repetición. Genial. ¡Ah! Tengo 3 tiros. 3 tiros, sí. Creo que si es en la cabeza son 2. Pero este juego no es conocido por tener muy buen gameplay. Voy a intentar lo que hizo el speedrunner. Get good. Exacto. No, y es que sé que esta es la última pantalla. O sea, sé que esto es literalmente lo último que tenemos. Entonces, ¿qué crees? Que acabamos con el siguiente, ¿no? Sí, básicamente. Creo que se ve en la pantalla. Se veía de pronto el brazo dorado y es como... Bueno, vamos a intentarlo otra vez. Lo que hace es ir por aquí. Corre bastante y lo que hace es dar bastantes empujones. Me ha visto. Me ha visto y no empujar creo que ha sido literalmente mi... Sí. Sí, puede que esto vayan a ser 2 partidas. Entonces, volviendo a Max Torsner y todo eso. Estabas diciendo el posarte y todo. Juan. ¿Se ha vuelto a caer esto? Ah, no, es que te has muteado. Ahora lo que se ha caído es mi capacidad de darle a la H y acordarme de que eso es mutear. Vale. Que decía que como conocidamente no puedo hacer multitasking, me he distraído con el truco de shooting y no recuerdo de qué estaba hablando. De Max Torsner y del postmodern, de la posfilosofía. Concretamente no sé qué estaba diciendo. Yo perdí el hilo totalmente. Espera, que no es una señal muy agradable. ¿Por qué habíamos sacado el tema? A ver, recuérdame. De Fukuyama, conocido anarquista. Ah, cierto. Ya. Sí, estábamos hablando de la coexistencia temporal y todo ese rollo. Ok. Exacto. Sí, ya me acuerdo. Estábamos hablando de libros y yo estaba mencionando cómo recordarán o sea, porque hay una gran expectativa
del próximo libro que sacará el expresidente de los Estados Unidos ahora mismo. Como todos los presidentes que dejan el cargo, siempre son además bestsellers, siempre tienen un montón de perspectivas políticas, filosóficas útiles sobre el tiempo ocupado en cargo, sobre cómo los Estados Unidos están cambiando de una perspectiva tradicionalmente colonial hacia una nueva perspectiva que realmente no tiene ni nombre de lo innovadora que es. Sí. Y honestamente va a ser súper interesante porque este presidente ha sido uno de los que más han encabezado ese tipo de estrategias. Una estrategia que por otro lado ha confundido un montón de gente porque, una vez más, muy innovadora. Estamos hablando de un hombre cuyo padre era conocido por luchar contra el clan, ¿no? Famosamente conocido por ir a reuniones del clan y luchar contra ellos. Evidentemente, sí. O sea, pues son un poco los sucesores espirituales de los Rough Riders, solo que en vez de recorrer a Estados Unidos a caballo a pelo, iban casi a pelo, pero a las reuniones del clan. Y es una perspectiva muy interesante también por las innovadoras perspectivas que está tomando en cuanto a las fuerzas de orden del Estado. Sí. Es interesante también por lo que tú acabas de comentar, de la ruptura de los sistemas de opresión sobre grupos racializados, grupos de clase baja, una ruptura con lo que es el capitalismo tradicional importante. Y Carlos ha vuelto. Sí. No, sigo aquí. Ahí estás, que no sabía si era yo o eres tú. Esto es un problema ahora. Me he dado cuenta. We now return to both having the same exact problem. Sí, no, tengo el stream también abierto en 3G, con lo cual si se cae ahí sé que te has caído. Si se cae en mi red es posible que no, pero si se cae en 3G es que te has caído. Vale, perfecto. Espera un momento. Oh, Dios mío. Sí. Por favor. Pues además no es la primera vez que escribe un libro, como estábamos volviendo al tema, ¿no? Es muy conocido por tener tweets también. Su manera de escribir tweets es súper concisa y muy eficiente. Sí. Y me estoy dando cuenta que mientras lo miro, técnicamente no estoy mintiendo. Podrías, de hecho, a lo mejor van por esa ruta, ¿no? Podrían hacer una compilación de todos los mensajes emitidos a lo largo de hacer un registro histórico de todo lo que he estado diciendo. Y publicarlo. Y sería súper interesante como manual de operación política. La verdad es que sí, sería muy interesante. Sí, no. También lo que estaba comentando, que no es la primera vez que escribió un libro, escribió también un libro muy influencial para cómo se mueve, cómo funciona la economía. Desmanteló todo una crisis en proceso, ¿no? que hubiese crecido realmente hasta explotar, sino de no haber sido por el libro y la influencia que tuvo. Exacto. Así que también muy conocido además por escribir sus propios libros, porque muchas veces empleas un escritor fantasma. Sí, a veces utilizas negros pero literarios, evidentemente es extremadamente literaria. Sí, él evidentemente demuestra que es de los mejores autores de la época. Y también escribe muy rápido como hacía Stephen King. Al contrario que hace Stephen King. Stephen King, como todos sabemos, escribe libros muy cortos, muy despacio. Hombre, llevamos esperando su siguiente obra, ¿cuánto? ¿A 8 años? 8 años. Creo que lo último que publicó fue El Resplandor, no ha hecho nada desde entonces. Entonces bastante más. Sí, no. Pequeño apunte, ahora sí en serio sobre Stephen King. La gran mayoría de sus obras de los 80 dice que no recuerda haberlas escrito de lo encocado que estaba. Y esto es 100% real. Y sé que estamos jugando mucho con qué es verdad y qué no es verdad de lo que estamos diciendo. Esto os garantizo que es cierto. Creo que en el prólogo de Doctor Sueño dice que no recordaba muchas de las cosas que escribía. Volviendo a nuestro maravilloso análisis, por favor, podemos apreciar esto y... Control evidentemente se ha inspirado... Bueno, Control se ha inspirado en mucha arquitectura, pero estos espacios abiertos a mí me recuerdan mucho a Control. Es posible que tengan una fuente común, porque no sé si son timeline-wise, no sé si pueden haberse influenciado entre sí. Sí, este es de... Echo es de 2017. Arquitectónicas sí. De las que han podido crear. Sí, no. Y a ver, también esto... También tiene sentido, porque ambos espacios están vacíos representando enormes. fuentes... No solo espacios vacíos enormes, sino todo lo que es el lenguaje de las estructuras de poder, que generalmente tienen un lenguaje muy concreto. Justo. Ya sea en el brutalismo o en un estilo más ornamental, rococó, como puede estar empleando este videojuego. Sí. Al final están tratando de llevar cosas similares, de evocar cosas similares. Esto es una cosa un poco más clasicista, griega, neorromana, todo ese rollo. Y Control es mucho más brutalista y la modernidad y lo que es la... sobriedad, por así decirlo, del cuerpo gubernamental, pero ambos evocan poder de formas parecidas o con estrategias similares. Sí. Estéticamente, evidentemente, son distintos y con ciertas decisiones de estilo y filosóficas, pero es posible que las similitudes se deban a eso. Sí.
No. También hablando de interesante, muy interesante por lo radical que fue con comportamientos anteriores en cuanto a la política, las audiencias de la Cámara del Senado de esta semana, por lo no quiero decir honesto porque en la política nunca es la palabra adecuada, pero al menos sí responsable. Todo el mundo sin ninguna ambigüedad admitió su responsabilidad en todos los actos. Sí, la gente que reconocidamente estaba, y todos aquellos que se escaquearon, él dijo que era imperdonable. Fue un ejercicio de integridad interesante. La verdad es que muchos podríamos aprender de realmente de este presidente. O sea, bueno, dimisiones evidentemente las ha habido y más que probablemente habrá, de gente que se negaba a ocupar un cargo mientras estuviese bajo investigación. Gente que ha directamente admitido que estaba equivocada y que tomó las decisiones equivocadas en momentos equivocados. Sí, está siendo ejemplar, evidentemente. Todo lo que está pasando nunca antes había pasado. Nunca antes habíamos tenido en Estados Unidos un gobierno tan sólido y correcto. O sea, es increíble. Nadie se lo habría esperado. Y yo creo que eso es una coalescencia al final de las políticas que estábamos hablando de este presidente, de cómo las ha llevado, de cómo realmente ha conseguido una remodelación, ha cambiado lo que es la verdad. El concepto de verdad lo ha cambiado totalmente para todos. Sí, completamente. Ya ha cambiado fundamentalmente cómo es todo históricamente, siempre. Ya no... esto va a marcar un antes y un después. Sí, y además es muy interesante porque ha afectado y va a afectar evidentemente a ambos lados del hemiciclo. No es una cosa que digas tú, bueno, es que era de derechas o de izquierdas, los cambios que va a traer para bien y para mal son cambios que van a afectar a ambos lados del hemiciclo. Sí, la ventana de Overton nunca va a ser la misma después de esto. Ventana de Overton... Quizás vayan las influencias más en un lado que en otro porque esas cosas siempre acaban así, pero pero la ventana de Overton desde luego se ha movido después de la presidencia de este hombre. Totalmente. Y es... Totalmente. Es increíble. Bueno, están hablando ya de que van a hacer minutos de silencio de respeto por el éxito que ha tenido este presidente cuando hagan la transición al siguiente. Claro, perfectamente comprensible. O sea, es de nuevo un antes y un después. O sea, nadie... ¿Quién podría haberse esperado que algo así podría pasar? O sea, tú y yo... Tú te empezaste a involucrar en política bastante antes que yo, pero ¿tú te habrías esperado esto hace unos años? Complicado, porque también es que el tío sabe además cómo esconder su mano, como de la forma mejor, sabe jugar sus cartas de una manera. Los statements que estaba soltando en... dice Mario que llevas pocos frames por segundo. Que probablemente es cierto, porque ya se nos ha caído el stream una vez. Esto está siendo un desastre. Pero si la gente está viendo esto por cómo juego, creo que soy el peor let's player. Creo que soy el peor let's player al que se podría seguir. De hecho no lo creo, estoy seguro 100% de ello. Pero sí, o sea, este presidente, un antes y un después, o sea, históricamente nadie se compara a él. No. Y lo que decía, que cuando se presentó a la presidencia y todos los discursos y todo el mundo lo estaba oyendo y está diciendo, bueno, podemos esperar unas cosas, ¿no? Bueno, parece que va a ser alguien competente, sabe qué hacer, es una persona de éxito, no tiene, realmente nunca ha tenido problemas especiales con la ley, no ha tenido nunca problemas económicos. Conocido por haber estado siempre por haber tenido siempre buen dinero. ¿Integridad? Sí, alguien muy íntegro. Por cierto, se me ha caído el eco, así que tengo que cerrarlo un momento. Una cosa saca la otra, macho. Vamos a jugar a Technical Difficulties parte 7.5. Y a veces espera, Technical Difficulties no, porque si no va a venir... Bueno, sería una manera de conocer a Tom Scott, quitarle el nombre de su... de su grupo. Llega con un cease and desist y le digo, oh Dios mío, señor Scott, es un honor conocerle. Sí. Esto es un burofax. O paras o te mato. Dificultades en red, ¿qué te parece? Dificultades en red. Lo firmo. Ahí estamos. There we go. Continúa. Pues lo tienes ahora chapa a un lado, parece. Sí, lo tienes en ventana ahora. No lo tienes ocupando el máximo de pantalla. A ver. Joder, tienes un window. Ya está, ahora sí. Pero ahora es que no puedo ver el eco. Nice. Parece ser
que si me salgo de eco, se cae. Ah, bueno, sí, cuando haces el alt tab creo que te echa del stream, porque a mí, por ejemplo, me eché del de Discord que estabas haciendo antes. Sí, no, pero que está intentando entrar a eco y no... Tengo una pantalla negra. Bueno, hacemos un inicio. Mientras tanto, hacemos una intermisión, reordenamos los pensamientos. Exacto, sí, pero el impacto que está... Pero bueno, sí, se presentó en una plataforma mayormente socialista, pero muy conservadora. Sí. Y nada más llegar... Nazbol, que como tú y yo sabemos son como mi política favorita. Es que ni eso, es que ni for the lols puedo decirlo. Pero bueno, al llegar cambió el guión ¿Ahora se totalmente. ve bien? ¿Perdón? Además, no sé, dame un segundo que se actualice esto y te digo, porque voy un poco retrasado. Pero vamos, yo no estoy viendo nada. Ah, ahora sí, se ve. Se ve bien, perfecto. Entonces, sí, Mismo eco. ¿Eh? Pero a lo lejos sí se ve bien. Vale. Sí, se presentó con mi política favorita, los Nazbol. Sí, ¿no? Y por eso digo que realmente ha hecho una serie de maniobras muy, muy certeras. No sé, o sea, realmente hay mucha admiración. Yo creo que este presidente yo creo que este que entra tiene mucho que aprender sobre este que se va. Sí. Que por cierto, aparentemente, según he oído, y esto es totalmente rumor, así que no estoy seguro, he visto fotos, pero obviamente una foto estática pues no te cuenta la historia. No. Pero aparentemente ha cedido parte de su patrimonio a la Casa Blanca para que se quede ahí. Ah, joder, qué bien. Lo cual que en otras presidencias que había encargado él y cosas. Exacto, en otras presidencias al contrario, se lo llevan todo consigo. No, él está dejándoselo, es increíble. Bueno, es muy conocido por llevar su filantropía, sí, claro, gran filántropo, todo el mundo le conoce por sus labores filantrópicas. Sí, evidentemente. Bueno, y culinarias, eso realmente ha sido una persona muy multifacética, porque no solo tiene restaurantes de lujo, además muy asequibles para lo que es la comida, que son los precios que tienen realmente en cuanto a calidad. Sí. Que es calidad de lujo para un precio realmente caro, sí, pero no súper todo el mundo sabe que él siempre se ha preocupado mucho por ofrecer calidad a la gente, todo el mundo lo sabe. Sí, totalmente. Bueno, y lo que estaba diciendo, que también muy conocido por llevar siempre ir siempre de punto en blanco con la ropa más adecuada para cada situación. Sí, pues y tener también una piel espléndida siempre. Todo el mundo sabe. Pues además aparentemente también está donando, bueno, esto es una cosa más menor, pero bueno, como atención su sastre personal a la Casa Blanca, lo cual también está muy bien. ¿Te has cortado un poco? No, que digo que va a asignar su sastre personal a la Casa Blanca. Ah, sí. Aparentemente. Y su cuerpo de abogados lo están tramitando. Y les está diciendo que les va a pagar extra a todos. A Rudy Giuliani le va a pagar extra. Sí, bueno, honestamente, con el trabajo que ha hecho. Por supuesto, Rudy Giuliani es un abogado ejemplar. Nunca ha dicho tal gilipollez como... olvidarnos de la tarea que ha hecho este hombre a lo largo de estos 4 años. Bueno, no 4 años porque no entró al principio, pero vamos, casi. Realmente lo sientes como si hubiera estado ahí toda la vida. Sí, no, y Rudy Giuliani es un gran abogado que sabe de lo que habla, nunca ha dicho ninguna necedad. Bueno, no, qué necesidad, si el tío casi no habla, o sea, es que literalmente es la típica persona que no habla casi, y cuando abre la boca se calla toda la sala porque sabes que lo que va a soltar es va literalmente a decir para apuntarlo. Algo que va a cambiar, que va a marcar un antes y un después. Como aquel discurso en un sitio como súper noble, ¿te acuerdas dónde era este? Sí, en un hotel, no me acuerdo el nombre del hotel, era un hotel bastante bueno. Sí. Que era, no sé, el Hotel Paisaje o algo así, no recuerdo. Sí. Pero un hotel de bastante calidad. Sí. Además estaba al lado de un hospital de salud personal y cosas de esas. Sí. Fue súper digno todo. Que era tan impresionante que un chat de roleo de furries, de hecho, lo recreó para poder estar ahí y darle todo el respeto que se merece. Sí. No, son un colectivo interesante. Sí, no. Creo que esa ha sido la mejor respuesta que podría haber tenido ante esta situación. Pero sí, no, o sea, los furries ahora, completamente 100% serio, lo juro. Los furries son un colectivo fascinante y por norma general son buena gente. O sea,
Y han estado trabajando bastante duro para deshacerle de lo que se llama the fur right, la derecha furry, literalmente sería. Y han trabajado bastante duro para evitar eso. Sí. Bueno, la verdad es que ha sido un esfuerzo colectivo. Ha sido muy interesante ver realmente todos los efectos y lo que es el fall-off, por así decirlo, el fallout de la Segunda Guerra Mundial, cómo se ha destruido casi de forma sistemática los movimientos de derechas, sobre todo los extremistas. Sí, Porque sí. realmente los horrores de la guerra han calado tan profundamente, de forma tan permanente en los cerebros de la gente. Me asombra realmente, porque pensarías que que estamos ya 2 o 3 generaciones separados de esa guerra y de los horrores realmente que trajo, sería fácil ignorar y quedarte como hacer como selección específica de ciertos argumentos que te justifican y quedarte solamente en la estética y el esplendor y todo ese rollo. Justo. Pero no están dejando que estas son las estrategias de esa época, ¿no? Y exacto. no están dejando que ganen. Es muy interesante cómo estos movimientos están desapareciendo. Evidentemente no es de forma espontánea. Hay mucha labor de colaboración de las plataformas masivas de redes sociales como Facebook, como Google. Sí, que trabajan mucho, tienen muy buen criterio. Imagínate, o sea, te imaginas si un presidente estadounidense abogase por una insurrección armada y que Twitter tardase como 5 días en quitarle. ¿Te puedes imaginar? Si acaso 5, yo creo que fue menos. Sí, no, pero imagínate, o sea, sería increíble, o sea, sería, bueno. No, pero por suerte no lo hacen, o sea, que actúan en 3 segundos. Sí, inmediatamente. Yo diría que lo que más cambió el juego en todo esto son los algoritmos. Yo creo que no ha habido mejor decisión de tomada en todo lo que es el proceso de desarrollo de Internet, como quizás puede ser Copa o todas estas leyes de regulación. Pero sí, no, Copa es espléndido, sí, increíble. No, crucial para proteger. Yo creo que no ha habido mejor iniciativa para la salud, por así decirlo, de Internet, que la introducción de algoritmos, la introducción de ecosistemas cerrados, donde realmente puedes saber con quién hablas y saber que están de acuerdo contigo en todo momento. Sí. Y saber que hay un discurso saludable y saneado. Muy interesante. Es muy necesario, porque al final realmente, imagínate el caos realmente que sería si tú realmente pudieses hablar con una persona que opina distinto que tú. Imagínate. Yo no me puedo imaginar eso. No, sería implanteable, o sea, no. Y Twitter no es en absoluto un estercolero en llamas. Es una de las mejores ideas que se ha tenido. Ahora, en serio, a mí sí que Twitter me parece cojonudo, pero... Es de los Estados Unidos. Están hablando de hacerlo público y regulado por el gobierno. Como debe ser. Pues sí, ¿no? Y además que también muy interesante las influencias de las compañías en este... Sí, cómo han jugado, cómo no han contribuido nada a la radicalización. Increíble. No, claro, porque porque claro, los algoritmos al final... Es sabio. Esa es la gracia, realmente. Todas estas personas, estas grandes corporaciones que han tomado la antorcha de los primeros creadores de Internet, han entendido perfectamente su ideología labor inicial. La idea de esta plataforma común para la gente, y lo han convertido y se han asegurado de que sea así. Los algoritmos que se han creado, realmente lo que han asegurado es que la compañía no tenga forma segura, y de hecho que no haya forma segura de localizar una demografía concreta y poder mandar anuncios hiperefectivos. Exacto, la labor que ha hecho los algoritmos de Internet para luchar contra la publicidad invasiva y poco ética. Sí, yo creo que es... Sí, sin eso, imagínate. Totalmente. O sea, yo vamos, es que no quiero ni imaginarme un mundo sin algoritmos. Totalmente. Yo estaba leyendo un libro que se llama, ¿cómo se llamaba esto? Filtros burbuja, ¿no? Y ese libro analizaba un caso hipotético, sí, me comentaste. Sí, un caso hipotético. Y analizaba efectivamente qué hubiese pasado, ¿no? Y es que es horripilante pensar que realmente podría existir un mundo en el que yo puedo decir de repente que hay una serie de demográficas más susceptibles por su estado económico, por su estado social, por lo que sea, a una serie de ideologías o presiones, y ser capaz de darles en bandeja esa demográfica. Y no solo eso, sino además diseñar, porque tenían esta capacidad realmente, si hubiesen elegido, ¿no? Diseñar formas suprahumanas, ¿no? Volviendo a lo supra, como utilizar las ahora nacientes tecnologías de aprendizaje de inteligencia artificial para perfeccionar ese proceso. Tú te puedes imaginar la mente de una persona que decidiría: hay que mejorar algo en el mundo, vamos a mejorar la forma en la que podemos realmente influenciar a la gente de forma negativa. Porque a lo mejor
yo podría entender, ¿no? Y una vez más, hipotéticamente, esta gente diría, no es de forma negativa. Esto realmente es solamente que podemos hacer que sea más conveniente, pero ¿quién se cree eso realmente, no? Claro, no. Pues es muy curioso, estaba viendo otro día la serie esta distópica Black Mirror, y tenían un capítulo muy interesante que se llamaba Google's Selfish Ledger, y era un vídeo, es un capítulo especialmente corto, creo que son como 6 minutos, 9, quizás 13 como mucho, Sí. y es un vídeo hecho desde la perspectiva de, es un vídeo de circulación interna en una compañía, en Sí. Google concretamente. Bueno, lo llaman Google por esa cosa de marcas, pero bueno, es Google. Y es un vídeo que presenta la idea de que finalmente hemos pasado de la mercancía a la imagen y ya finalmente hemos llegado a los datos. Los datos, las decisiones, como la información de la persona, en ese vídeo lo proponen como que ya no son tuyos. Sí. Son de una especie de entidad nebulosa que llaman libro de cuentas esto, personal. Para que la gente lo tenga, esto es completamente hipotético y no es lo que ha pasado en absoluto. No, totalmente, sí, no, ¿te imaginas que este fuese realmente el mission statement de estas compañías? Dios bueno, el caso es que un libro de cuentas virtual, ¿no? Que se supone que sería de persona en persona. Y lo que ocurre es que aprende cada vez más cómo funcionan, no ya los patrones de una persona, ¿no? Que esos casos, otros casos hipotéticos lo han tratado, y por eso Black Mirror realmente es una serie muy interesante, porque lleva las cosas más allá. Sí. Trata este libro de cuentas aprende cosas básicas y fundamentales sobre la naturaleza humana, y la idea es que pueda llegar a diagnosticar antes de que ocurran síntomas como cosas como la depresión y cosas de esas, pero mucho más importante que eso, y esta es como la mission statement de Google, que sepa que quieres preguntar antes de que tú lo preguntes. Exacto. No ya que sepas la respuesta mejor a tu pregunta. No porque te esté influenciando, moviéndote ideológicamente de un lado a otro. No. Te predice, ¿no? Bueno, es la cosa. Ellos en el vídeo lo dicen como así, ¿no? Pero luego obviamente esto es Black Mirror, con lo cual tiene sus tonos de... Sí. Pero sí, es interesante lo que podría haber sido. Sí. Interesante. Sí, imagínate vivir en ese mundo. Dios mío, qué horror. Qué horror, imagínate. Es que te paras a pensarlo en frío y es escalofriante, o sea... Claro, lo peor es que, claro, la gente está muy concienciada, ¿no? Hoy en día, sobre todo, porque se han hecho muchas campañas para concienciación de la importancia de los datos y todo ese rollo, y la gente sabe lo que se juega. Pero imagínate si no lo supieran realmente, si te diese igual, porque es que al final es una especie de toma de rehenes de los datos de cada uno, ¿no? Porque tú entras en una página o lo que sea, y la página tendría potestad de tener o recopilar cualquier cantidad de datos, entre ellos tu email, y dárselo a quien le diese la gana y venderlo por dinero, y así es como harían dinero. La gente, por suerte, hoy en día sabe y es muy consciente de la importancia realmente que es dar un email a una lista o dar un teléfono a una lista. Sí, no, todo el mundo sabe de OPSEC y cómo hay que hacerlo todo. No, es maravilloso. Y la gente tiene mucho criterio cuando se descarga apps y sí, no, es increíble. Sí, en otra tangente que voy a hacer yo, un pet peeve enorme mío es, Dios mío, los captchas. Dios mío, por favor. Que mueran en un fuego. Sí. No hay nada que odie más que hacer meterme en un login en una página y dice, ¿eres humano? Haz clic en esta caja, el captcha, le das y entonces te sale una imagen y dice, dime que son coches, y luego dime que son semáforos, y ahora dime que son carreteras, y ayer estuve como un minuto seleccionando imágenes. Sí, no. Yo estoy convencido, no estoy seguro, no lo he investigado, no lo sé, pero estoy convencido de que usan a la gente para entrenar máquinas de reconocimiento de imagen. No, hombre, eso... Tiene que ser algo así. Imagínate si se descubriese que están haciendo algo así. Imagínate. En fin. Imagínate. Porque vamos, que yo me paguen por mi labor. Imagínate, o sea... ¿Cuándo es la siguiente votación, por cierto, del Senado? La definitiva, no la votación. La de hacerle presidente eterno, porque era tan buen presidente. Pues no lo tengo del todo claro. No sé cuándo le van a hacer presidente eterno por ser el mejor presidente de la historia. Sí. No lo digo porque estaban diciendo que si la adelantaban o no, pero al final han decidido respetar la santidad de las vacaciones entre una presidencia y la otra. No, es muy importante, o sea, Es que es un momento de cuidar a la oposición, porque claro, imagínate lo avergonzados que se sienten de haber tenido un presidente tan bueno y tener que sustituirle. Es que imagínate. Exactamente. Yo creo que es muy interesante la estrategia política que ha adoptado el presidente de la mayoría republicana cuando anunció que iba a estar en contra de estas medidas y luego lo filtró a la prensa. No se sabe quién, alguien filtró a la prensa, pero evidentemente fue él. Y luego... Después, cuando tuvo que hacer declaración, dijo que no solamente no iba a estar en contra, sino no estaba seguro todavía.
con lo cual ha desestabilizado totalmente la oposición, porque mucha gente estaba confiando realmente y un poco con las esperanzas puestas en, y de repente se han encontrado con que no tienen, ¿no? Sí, Como que realmente, Dios que mío, no, esto, ¿no? Pensaba que que iba no a ser tienen una cosa y iba a apoyo. ser la otra, esperaba un zig y ahora hay un zag, ¿esto qué es? Sí. O sea, es una maniobra política muy interesante. Sí, no, es increíble cómo estamos cambiando la historia para bien, ¿eh? Totalmente. Sí, no, o Una sea... suerte en este periodo. Ujú. Una suerte. Y además están hablando ahora de que están a punto de solucionar todo este rollo de la pandemia y tal, con vacunas Sí, que además sí. parece que Vacunas súper garantizan la fiables. inmunidad. Sí, Ujú. que Parece que todo el mundo confía en garantizan estas inmunidad, con vacunas. lo cual Sí, está muy sí. bien. Mm. Bueno, oye, hablando de eso, la campaña responsable de información que ha habido sobre las pandemias, Sí, no. y ya no es en todo el mundo. Hay que realmente apreciar, La espléndida apreciarlo, yo labor. creo. Sí, no. No, se Ha está sido una respuesta haciendo rápida, una respuesta eficiente, se ha dado información ejemplar, correcta en cada ejemplar. momento. Ha sido todo ejemplar, sí, sin duda alguna. Sí, yo creo que hubiésemos tenido evidentemente miles más de víctimas, vamos, decenas de miles, centenas de miles, de no ser por la buena gestión que se ha hecho de Sí, esta crisis. la increíble gestión. Sí, no, una gestión increíble. Es el mejor momento en el que podría haber ocurrido realmente. O sea, si esto fuese una obra de teatro con final feliz, dirías, evidentemente estaba planeado. Claro, no. Es demasiado... Es demasiado bueno para ser cierto. Efectivamente. O sea, ¿quién se lo iba a esperar? Es que es eso. Es increíble. Pero bueno, a ver... Todo va a ir perfecto, o sea, es que lo sabemos. Evidentemente. No, quiero decir, es que estamos, yo creo que en la época dorada de la modernidad contemporánea. Sí, yo creo que el futuro ya es lo que dirán. Sí, no. En el futuro van a decir que... En el futuro van a decir que estos años 2010, de 2016 en adelante fueron los momentos en los que la historia más orgullosa... En los que la gente más orgullosa podía estar de su historia. Que no hay que olvidar que bien es cierto que estos han sido los directores de orquesta, por así decirlo, en este auge, pero el setup ha sido muy importante. O sea, esto no viene del 2016, viene de antes. No, claro. Y sin las bases que se empezaron en esas épocas y con la cantidad de políticas que se han hecho y movimientos hacia no solamente la más económica y todo lo que hemos hablado, sino también en el campo climático, en el campo social, económico. Sí, no. A todos los niveles se ha estado puliendo todo. Es que ¿te acuerdas cómo los libros de historia en 1980 dicen que cuando las compañías se dan cuenta del impacto que están teniendo en el cambio climático, que es cierto que lo hicieron un poco mal, porque de este cambio climático se llevaba hablando desde principios del siglo XX, perdón. Pero no podemos esperar un cambio inmediato, pero fíjate cómo desde el momento en el que se descubre, se hace claro en los 70, 80 lo que estaba pasando, cómo las compañías cambian fundamentalmente su manera de producir y todo para no dejar en manos del consumidor todo esto. O sea, no es Sí, no. Ha habido una cantidad de toma de responsabilidad. Sí. Bueno, es que yo creo que no hay que ir más lejos. Ay, se me va el nombre de esta compañía y me da mucha rabia. Una compañía, creo recordar que es de producción de productos químicos, tuvieron un accidente en la India y causaron un montón de muertos por un fallo de seguridad. Y tomaron responsabilidad de forma inmediata, pagaron todas las multas que les pusieron y encima hicieron todas las pagadas de seguros. Bueno, yo creo que eso fue un ejemplo de integridad que fue muy desafortunado, evidentemente, la muerte de todas esas personas, bastantes además. Casi, no sé si fueron a lo mejor 200.000 personas que murieron como resultado de ese accidente o algo, un disparate similar. Una tragedia, sí, no. Pero oye, que no se les puede culpar, es que hicieron todo lo posible, no hicieron su culpa, han pagado el pato. Sí, no. Integridad. No, es increíble, o sea, ¿cómo se llama joder? Apple, que trata súper bien a sus empleados, que les tienen siempre súper cuidados, salud mental en las fábricas, no, es increíble. Bueno, ¿has visto dónde viven un segundo? Nada, por favor. Bueno, ahora estoy bufando, evidentemente, porque no me puedo creer que me haya conseguido pasar esta misión. Dios mío. No. La verdad es que el juego es increíble cómo te enseña a jugar bien. O sea, es... Porque se me dan muy mal los videojuegos, pero en evidentemente he estado mejorando a medida que he ido avanzando y estoy súper contento. En realidad estoy llenando tiempo hasta que llegue Juan y podamos seguir nuestra fascinante conversación sobre
el mundo perfecto en el que vivimos. Es increíble. Ay, señor. Increíbles. Bueno, yo solo quiero señalar lo bien que me he pasado esta misión. O sea, lo estaba diciendo ahora mientras no estabas que este juego realmente te enseña a mejorar. O sea, es un juego en el que realmente mejoras a medida que avanzas. Pero bueno, estabas Sí, diciendo. me soltó así, prestas atención. Sí. Estabas diciendo, perdona. Antes de Me ir. siento fatal que me interrumpan, se nota. Ya, no. ¿Qué estaba diciendo? La compañía esta y Apple, lo bien que trata a sus empleados. Estamos hablando de eso. Dice Juan que está llenando tiempo. ¿En qué sentido estás llenando tiempo, Juan? No, estoy llenando yo el tiempo. Está hablando de mí en el chat. Vale. Que sí, que está llenando el tiempo porque Juan no estaba. Evidentemente. Vale. O sea, la verdad que está... Sí, déjame volver a lo que estaba diciendo. Había mencionado a esta compañía que tomó responsabilidad por sus actos en la India. ¿Qué más había dicho después? Tengo que tomar notas o grabarme para poder oírme. Sí, no. Obviamente tú no estás prestando atención a lo que digo, con lo cual... Sí, pero es que como me he puesto a hablar, me ha emocionado mucho poder pasarme la misión anterior, macho. Entonces a la idea. He estado, o sea, estoy sudando del estrés de esta misión, macho. Dios mío. Oh, Dios mío. Tiene uno de los bichos grandes dorados, tiene la llave. Nice. Entonces, sí, bueno, no. has cargado 1000. Sí, no. Con lo cual que I don't blame them. Creo que no puedo saltar desde aquí. ¿Estos ascensores? Esto es uno de los ascensores. Pero sí que vivimos en un mundo perfecto, macho. O sea, es que es increíble lo que hemos avanzado con todos los cambios. Como el de Huxley, literalmente, sí, justo en eso estaba pensando. Menciona la novela. Justo, un mundo ideal de Aldous Huxley es perfectamente... O sea... El mundo que Orwell se imaginó en 1984, ese paraíso, hemos llegado a él. Y no, y encima... Bueno, todavía falta, pero poco, ¿eh? Sí, todavía falta... Es que... Pero lo que la gente no entiende es que Orwell lo plantea de esa manera, pero claro, él quería explicarnos que en realidad es que es lo que... No me sale la palabra bien, pero la gente cree que Orwell lo que está diciendo es que es la colaboración entre individuos, pero no entiende que es que tenemos que confiar en las compañías, porque son ellas las que nos van a ayudar. Y eso es algo que falla cuando escribe en 1984. No es capaz de imaginarse que no es la colaboración entre individuos lo que mejorará esto, sino literalmente serán las compañías, porque las compañías en realidad es que quieren lo mejor para nosotros. No, se ha demostrado que son perfectamente responsables y podemos confiar en ellas para tomar las decisiones apropiadas. Completamente, sí, no, o sea, claro. Y además que está muy bien, porque el hecho de que estén haciéndolo de esa forma también ayuda mucho el que no hayan... ¿Qué decir? Si se hubiesen dedicado durante años a dejar la presión de las decisiones éticas y morales sobre el consumidor, sí, ha sido no solamente una gran presión psicológica sobre cada una de las personas que consumen, claro, no, es que sino es eso. además o sea, es que si tienes el hecho de que ellos puedan realmente quitar ese peso sobre el ciudadano, sí, te lo quitan de los hombros del ciudadano, realmente les libera para claro, poder dedicar su mente a cosas ayudarse, más claro, cercanas a no, nivel. o sea, Sí. la compañía nos ayuda para que nosotros nos ayudemos, claro, como debe ser. Claro, no, y es... Imagínate un mundo en el que las compañías no se preocupasen por la gente, que es su mayor activo. O sea, imagínate. No sé si podría. No sé si podría. Es demasiado horrible, yo creo. Es que es casi alienígena ese concepto. O sea, la idea precisamente de que una compañía pensase realmente que tiene tanta disponibilidad de mano de obra y de base de trabajadores que puede priorizar la producción de capital sobre lo que es la calidad y bienestar de las personas que están trabajando en su línea. Peace out. ¿Eso cómo se come? Sí. ¿Cómo vives con eso? O sea, no, es... Implanteable, macho. O sea, no... Es que tienes... En un mundo así tendrías... No podrías tener una existencia ética, porque en todo momento tendrías que estar pensando en las consecuencias de lo que estás haciendo. Y ahora podemos hacerlo, pero nos podemos quitar al menos una variable de la cabeza. Pero... Claro, no, o sea, en esa sociedad un consumo ético sería imposible. Y la clase de... Que claro, que ahora
es complicado porque en todo hay pequeños fallos y seguimos cometiendo errores. Sí. Pero, Y te digo una cosa, que es que además no solo eso, sino que tú imagínate si encima la economía estuviese basada en ese consumo. claro, no. Y no un consumo normal, sino un consumo de caducidad programada en el que se espera un superconsumo. La idea exacto. de que tienes que tener que comprar un producto cada X tiempo, no uno ya para siempre, ¿no? Es casi una transición a la economía de servicios, en el que de repente tu móvil, o por ejemplo, por decir algo, ¿no? El móvil está y es viable durante un año y a partir de ahí, adiós. Sí, no, Y imagínate. además que hay miles de formas en las que podrían hacer eso, porque podría, por ejemplo, decidir una compañía importante como yo que sé, Apple, podría decidir que va a hacer mejoras de software que realmente te Que destrozan si el móvil tienes anterior, para que te obligas. Exacto, sí. Una compañía así que te Pero podría si tener pero básicamente están como asegurados rehén. de mantener modelos antiguos, no, o sea, Sí, no. Están asegurándose de cuidar a la gente que hace que sus compañías funcionen. y además las cosas se hacen cada vez más duraderas. Sí. ¿Te has dado cuenta? Hay un montón de... O sea, todavía, por ejemplo, se habla de la bombilla esta de Sí, litio, la de, ¿no? la de Esa que está en 17.776, que es... Sí. Sí, esa que no se apaga. Pues es muy interesante porque ya han reproducido ese modelo un montonazo de veces y parece que va a ser... o sea, que estamos ya ahí, en el modelo de la bombilla para siempre. Sí, bombillas que de vez en cuando las tendrás que sustituir, porque claro, al final... Pues bueno, a ver, hay saltos de tensión y accidentes ocurren, pero quiero decir que para nada un año, mucho más. Estamos ahí ya, casi. Sí, estamos en un mundo ideal. Es que es eso. Mm. No, imagínate, o sea... Imagínate un mundo en el que la gente no te yo creo que lo único que falta realmente para quizás llegar al colofón no es lo que ya se está yendo a venir, que es esta especie de avenencia entre países vecinos. O sea, ahora mismo además lo ha traído, yo creo... Es interesante porque hemos pasado evidentemente un periodo duro de crisis económica. Sí. Y sin embargo la gente no se ha dejado llevar. Ha habido cierta estabilidad mental en todo el mundo. Ha habido una vez más, es que es el tema de esta integridad. Y además, volviendo a los filósofos que hemos mencionado al principio, ¿no? Porque estos eran gente un poco pesimista, estaban diciendo que, bueno, realmente si no nos vigilamos, las cosas pueden acabar aquí o allá, pero sí que vaticinaban esta plataforma básica, ¿no? La integridad como el eje del ser humano. Sí. Y honestamente, si algo he visto demostrado es ese principio, porque lo hubiese sido muy fácil como político decir, es que lo que hay aquí no soy yo, o no es mis políticas, o no es la economía, es el extranjero que llega aquí. ¿No? Sembrar esas diferencias, sembrar el miedo, ese enfrentamiento entre clases para quitar... avivar la llama del odio. Sí, imagínate. Y sin embargo no se ha hecho, estamos yo creo cada vez más cerca de esa especie de unidad entre países, como hemos dicho, un montonazo de... o sea, que había una disminución tremenda de los movimientos extremistas de derecha. Sí. Y por ende también los movimientos extremistas de izquierda han hecho menos falta porque como estábamos hablando es que realmente todo el espectro se ha movido un poco más hacia el socialismo. Realmente es que ya no tiene sentido hablar de movimientos de izquierda. Sí, es muy interesante ver cómo ha evolucionado todo eso. Bueno, y los pasos que se están haciendo hacia la... pasos agigantados. Totalmente. Hacia cosas más quizás mundanas, ¿no? Como el procurar vivienda universal para todo el mundo, sueldo universal, consumo de energía asequible, un montón de cosas. O sea, sí, no, totalmente es época ejemplar. Sí, no, es... Evidentemente estamos viviendo en el mejor mundo posible, claramente. Vi un estudio muy interesante sobre fronteras hace relativamente poco y hablaba sobre las comparaciones entre las fronteras actuales y las pasadas, ¿no? Y comparaba además cosas que no se consideran fronteras tradicionalmente, como pues yo que sé, comparaba murallas, comparaba lo que tenemos ahora, que realmente son fronteras libres, con las verjas que se utilizaban en los 20. Y es muy interesante ver cómo realmente esa barrera física influye también en cómo ves a las personas que están al otro lado. Bueno, evidentemente no quiero hablar siquiera de las condiciones que imponen. Sí, y no quiero hablar siquiera de las condiciones que imponen sobre las personas que la cruzan, porque al final parece que la frontera se quedaba en ese sitio, pero realmente iba contigo para siempre. Porque como persona que estás obligada a cruzarla de forma ilegal, te encuentras al otro lado sin redes de soporte de apoyo, no tenías acceso a nada de las prestaciones públicas en los países que las tenían. ¿Imaginas la primera democracia del mundo sin prestaciones públicas? Imagínate. Bueno, yo es que no me lo puedo imaginar. ¿Cómo podrían llamarse a sí mismos primera democracia del mundo si realmente no tuviesen un sistema fiable de apoyo público?
Sí, no, es que no puedes, moralmente no puedes hacer eso. Sobre todo porque es que es al final, ¿sabes qué pasa? Que es la única cosa que se me ocurriría que podría llevarte a esa, y volviendo antes a la integridad. La única razón en la que se me ocurre que podría llevarte a ese modelo es una falta de integridad de los cuerpos económicos, las clases altas, por así Sí, decirlo, que introdujesen una idea a las clases medias bajas de la promesa de la riqueza, en el sentido de que exacto. tú eres una persona de clase baja, pero crees en la promesa de que el Tú sueño de que tú puedes vas a llegar ser. a ser una persona rica, con lo cual tú no quieres que haya taxaciones sobre la gente rica, porque tú podrías Exacto, ser porque rico tú y no vas podrías a querer ser uno taxaciones de cuando ellos. seas rico. No quieres, claro, Y no. eso dividiría un montonazo las clases medias y bajas, que son las más numerosas y las que más se beneficiarían Claro, de estas medidas. claro, no. No, imagínate, o sea, no tener en cuenta a la gente que más ayuda necesita. Bueno, imagínate un mundo No, así sí, sí. en el que Y lo que abandonas te a la decía gente. es que además el hecho de tener que pasar una frontera en situaciones ilegales conducía en esa época a situaciones muy precarias en las que pues había hacinamiento, mafias se podían Claro. hacer, la trata era común, muchas veces estabas condenado casi a la criminalidad porque no tenías otra forma de sobrevivir Sí, en no el sitio donde tenías, no te estabas. quedaba otra. Y sin embargo, hoy en día Era hemos lo conseguido único. superar solo todo eso simplemente cambiando el formato de frontera. O sea, es flipante Sí, sí, como las es pequeñas cosas, ¿eh? aumentando un poco la empatía de la gente, puedes cambiar fundamentalmente cómo se enfoca la realidad. Es increíble. O sea, y a nadie se le ocurría. A nadie se le ocurrió hasta hace cuánto, 20 años. O sea, tú y yo vivimos un poco ese mundo, pero de Muy casualidad. poco. De casualidad. Y además, es que también ese es el problema, también en parte. Las Imagínate crecer fronteras en no un mundo son. así. Qué horror. Sí, totalmente. No, y honestamente, es normal hasta cierto punto si se encuentra tan tarde, porque yo entiendo, están diseñadas por así casi de forma accidental, de esa forma. La frontera es, para el efecto que tiene sobre un país, es un porcentaje relativamente pequeño de la superficie del país, y muy poca gente vive cerca de esa frontera. Y la Sí, poca gente que vive, dependiendo de los países, porque evidentemente hay muchas mentalidades en cada país, pero muchas veces hay una mentalidad defensora, por así decirlo, de la gente. Bueno, el famoso caso de Estados Unidos, que fue en el 1980 o incluso antes, de la gente que vivía en esa frontera y tenía ese concepto de son los sheriffs autoproclamados y iban por ahí en plan sí, vigilantes. Y eso No, ya, gente que evidentemente eso decía, ya no sí, se no, ve, no. No pero ves a pero gente. pues es la clase de cosas, ¿no? De diferencias de mentalidad, porque tú como persona interior ni lo piensas, a lo mejor no piensas en la frontera dos veces, Claro, no. pero la gente que vive allí lo vive de forma muy real y de forma muy distinta. Claro, no. Vives a una. En ese mundo que te están diciendo todo el rato que vienen de fuera para robarte el trabajo, que en realidad no es así. O sea, es que es gente. Y te cuentan toda la historia todo el rato y es como, no. Y de pronto, o sea, vives en ese mundo y no se te ocurre pensar que a lo mejor esa gente está desesperada y te tienes que creer esa mentira porque es que si no, no puedes vivir cerca ni justificarte el comportamiento de mucha gente. Mm. Claro, No, no. y además que es muy interesante que hayan encontrado una forma de romper el círculo, porque esto al final, esto lo leí yo en algún sitio no oficial, o sea, esto no es una citación a ninguna fuente oficial ni nada, pero sí que es interesante pensar en la vida de estas personas como era en ese momento, ¿no? Porque realmente cuando empiezas a vivir en base a ciertas, no mentiras, pero bueno, Sí, cuando te dejas interpretaciones de llevar la por un. verdad, Sí, te dejas llevar por estas cosas. Eh, si realmente hay una administración lo suficientemente casi malvada, porque honestamente no se me ocurre otro tipo de calificativo a estas alturas, pero bueno, que es, o como mínimo sin escrúpulos, que es capaz realmente de presionar esa línea alternativa más y más y más hasta que se vuelve tan separada de la realidad que no guarda ningún tipo de sí, significancia. En ese momento, tú como persona que estás metida en esa red, acabas teniendo el principio de, ¿cómo se llama esto? Sunken cost fallacy. De llevas sí, tanto tiempo metido ahí que realmente no exacto. puedes admitir que estabas equivocado, sobre todo porque casi sociológicamente nos cuesta admitir que estamos equivocados. Sí, no, Una vez más, estamos programados por para eso tener también, la razón. y por eso diré que una vez más, en realidad, o sea, la cantidad de personas en cuerpos oficiales y altos que han sido capaces de admitir cuando han hecho algo equivocado y erróneo, Sí, es que es es increíble. altísima, es Sí. estadísticamente improbable realmente. Y sin embargo, ahí están. Sí, ahí siguen No, no, haciendo una labor sí, espléndida, sí, no. Es. totalmente, totalmente. Sin palabras.
sea, imagínate, por volviendo a lo ejemplo, que estaba diciendo. un mundo en el que la gente se la tratase como estoy tratando yo a estos bots. O sea, que les disparases indiscriminadamente, sin consecuencias. Que pudieses abrir fuego contra gente que no está haciendo nada. Imagínate, o sea, Sí. es impensable. Sí. Es impensable eso. Además, es que al final es una cosa. Si tú piensas lo que estaba diciendo yo antes, ¿no? Del principio del coste sunken cost fallacy, la idea esa de que cuando has invertido X es más complicado que vayas a salir. Sí, ¿Cómo han conseguido romper, sacar a la gente que estaba metida en esas Sí. falacias? ¿Cómo realmente han conseguido convencer a la gente que parecía que estaba perdida para Sí. siempre en esa espiral de conspiranoia? Y sin embargo, ¿no? Es que fueron capaces con honestidad, con integridad, de darle Sí, la vuelta a la tortilla. Y hubo un periodo quizás tenso al principio, pero sí. las olas han Poco se a han poco, calmado. sí. Poco a poco, escuchando a la gente, intentando hacerles ver que realmente todos podemos colaborar para hacer que el mundo sea mejor, hemos mejorado el mundo. Totalmente. Es Y increíble. además, y llevamos todo el rato rompiendo lanzas en favor y cantando las alabanzas de estos grandes hombres y prohombres de la política, pero yo creo que también hay que hacer un pequeño apunte, quizás una rotura de lanzas en favor también a gente, quizás no con tanto mérito, pero es complicado cuando eres un colectivo privilegiado, por así decirlo, Sí. con el colectivo en el poder. Es complicado aceptar el cambio, porque Sí. siempre te ves amenazado, siempre piensas, yo he ocupado gran parte del statu quo y que eres el ladrón que todos son en su condición, con lo cual esperas que la persona que viene vaya a hacer lo mismo. Exacto. No te crees las narrativas de igualdad, piensas que te quieren quitar. Y es Exacto. muy complicado para mucha gente aceptar, casi hasta a nivel subconsciente, aceptar realmente ese cambio. Sí. Y sin embargo, la cantidad de aceptación que ha habido de esto sobre estos movimientos por parte de el pueblo grupal. Sí. Estábamos diciendo antes cómo realmente los gobiernos fomentaron los discursos cordiales y todo eso para Sí. evitar tensiones, pero es que yo creo que aunque hubiesen puesto estas tensiones, realmente la mentalización que ha tenido la gente sobre los horrores de la guerra, los males del racismo, todo ese rollo, hubiese hecho imposible que sembrara ese terreno. Lo hubiese hecho imposible, aunque hubiesen Sí. querido. Porque no había ningún tipo de... O sea, ya de alguna forma se había alcanzado una catarsis, volviendo a Zaratustra, una catarsis de la Exacto. tragedia que fue la Segunda Guerra Mundial. Se casi desintegraron en Sí. lo que fue la derrota del gobierno nazi, se desintegraron ese tipo de sentimientos. Hubo esa especie de unión mundial de manos que, si bien es cierto que no se materializó políticamente, sí socialmente. O sea, Sí. es muy interesante la idea del posracismo, ¿no? La idea del mundo detrás del racismo que la gente estaba totalmente cuestionando cuando llegó al poder Obama. Sí, no. Pero no, es que es verdad. La gente lo ponía La en duda y gente decía, deja bueno, de ver a ver, color. cuidado, porque a lo mejor es solamente una cosa puntual, pero no. Se No, ha no. demostrado que no era puntual. Se ha demostrado que efectivamente la gente había superado esas hang-ups. Esos que prejuicios, realmente sí, no sí, existe sí. problema. Que no Sí, hay, sí. que todo es tan bueno como nos prometieron a ti y a mí de chavales. Es increíble. Sí, Imagínate un mundo. ¿quién se lo iba a creer? Pero Sí, un mundo en el que realmente la gente se cuida mutuamente. y eso, o sea, que la gente esté realmente tan poco dispuesta a odiar. Sí. Y una vez más, porque hasta cierto punto la historia de los desarrollos humanos ha sido de pequeños emplazamientos que de una forma u otra, o pequeños relativamente con los estándares Sí. de ahora, acababan enfrentados entre sí, con lo cual algunas personas podrían decir que esa idea del odio al prójimo o Sí. no odio, pero a lo mejor desconfianza es como una cosa que tenemos socialmente metida Sí. hasta en las venas. ¿Cómo hemos superado ese obstáculo? Sí. Sí, hemos superado el tribalismo. De alguna manera lo conseguimos superar inexplicablemente casi. Porque, o sea, es que no es... Sí, ¿quién se lo hubiera esperado? No, Sí, la verdad sí, es que sí. fue una sorpresa porque yo te digo, cuando empezaron a ver las tensiones, que esperarías que ese es el momento donde surgen realmente pues los prejuicios y esas cosas que están como un poco enterradas, pero cuando la gente fue a buscar, los pocos malintencionados que hubo, un par Sí, siempre sí. hay, los pocos que fueron a buscar y no encontraron nada, o sea, Sí, no no. encontraron apoyo en ninguna de las plataformas, también fueron torpes, porque empezaron con retórica súper radical desde el principio. Lo inteligente en ese caso hubiese sido, pero es verdad, y es que realmente hasta en la gente que es mala, entre comillas, podemos decir que han tenido integridad, porque hubiese sido Sí. poco íntegro, pero lo lógico hubiese sido empezar con posiciones más centristas, conservaduristas, convencionalmente hablando. Ya sabemos que no hoy en día, porque serían aún así, aunque llamemos centristas, serían más izquierdas, pero
Sí, no, no. tradicionalmente hablando, más centristas, y luego haberse movido cada vez más hacia la polarización y radicalización de Sí, la ideología por el mero hecho de un movimiento de audiencias, ¿no? Tú empiezas a traer a una persona con opiniones similares y luego la mantienes siendo radical. Porque sí, la gente no quiere ver a alguien que esté de acuerdo contigo, pero no quiere ver a alguien que esté 100% de acuerdo contigo, quiere esa disidencia de opiniones, sí, que es como funciona realmente eso. Tú no vas a ver Sálvame porque te esté presentando la vida de X personalidad, de cómo le va muy bien. No, claro. tú quieres ver la vida de la personalidad y de cómo le va súper bien o súper mal. Sí, Esos extremos son los que mueven la audiencia. Y como esta gente realmente eran al final performers, eran al sí, final actores, sí, al lo que final es tenían eso. que haber hecho, para realmente sembrar audiencias, y una vez más, si hubiesen conseguido encontrar hold, por así decirlo, ¿no? Algún sitio donde poder encontrar audiencias, no. La estrategia óptima hubiese sido empezar desde posiciones centristas, moverse cada vez más hacia una radicalización en la derecha, y Sí, ahí hubiesen tenido quizás algo de éxito, pero por cómo lo hicieron, empezaron radicales desde el principio, la gente les vio venir, no. Es que es muy se impresionante negó. cómo se ha conseguido. Sí, se negó a Muy entrar impresionante. al Además juego. también, sí. No, además no olvido de todo esto, también viene de una conciliación muy importante entre lo que es la población rural y la población urbana. Ha habido una desestigmación total de lo que significa ser una parte de lo que es la civilización moderna rural, en el mundo occidental, evidentemente. Pero y eso ha ayudado mucho, por ejemplo, a problemas que podría haber habido en la época de diseminación tecnológica, por ejemplo. Sí, Hay había una desconfianza contra la tecnología bastante grande en los 80 y toda esa época, causada hasta cierto punto por ese estigma que había, esa desconfianza que había hacia lo tecnológico, sí, y sin embargo, a través de entender, a través de esa colaboración, entender, sí, no, no, por ejemplo, y de por entender ejemplo, que todos señalar somos humanos. sí, entendernos unos a otros, efectivamente. Digo que lo rápido, señalar lo rapidísimo que se ha extendido la cobertura de 5G, Sí, no, con no, y totalmente, sin con una ninguna aceptación clase de total por parte oposición. de todo el mundo. Sí, 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 sí. Increíble, increíble, increíble. Increíble, sí, no, Totalmente. no. ¿Te ha vuelto a caer o...? No, no, es que se me ha colgado el juego. Ah, vale. Se te monta de negra, he dicho que. Sí, no, no, estoy muy tentado de dejarlo aquí, porque no puedo. Como quieras, llevamos que 1 hora y media. Sí, ¿Cómo está? una hora y cuarto más o menos. Pero As you creo que wish. As you wish. voy a intentarlo una vez más, mientras entendemos por qué Venga. vivimos en un mundo perfecto en el que la gente confía en la tecnología y sabemos Mm. que hay gente que sabe más que nosotros, pero no confiamos ciegamente en ellos. Sí. No, o sea, además es muy interesante porque la gente dice, haz tu propia investigación, y hacen su propia investigación. Sí, Sería muy fácil simplemente decir, nah, yo me creo lo que dice este tío, pero realmente digo que he hecho investigación. Como en plan, he sí, buscado no, los no. resultados en Google que estaban de acuerdo conmigo y ya. Sí. Pero no, la gente No, no, la busca gente. mil fuentes, se ve las Exacto. declaraciones, lee las Sí, no, revistas no. oficiales, hace un Es montón increíble. de trabajo de investigación. Es muy interesante. Y además yo creo que todo esto viene muy respaldado por una buena base de educación que ha sabido Sí, adaptarse a los tiempos modernos, que ha sabido promulgar labores de contrastación de puentes. sí, Al final, no sé, todo está conectado. Es complicado saber qué ha sido más influencial. sí. Pero bueno, yo siento decirte que yo no puedo más. Pensaba Vale. que esta iba a ser nuestra última, pero no. La próxima vez ya debiera ser en persona. Esta misión nos la pasamos. Pero tío, qué mundo más maravilloso en el que vivimos, ¿eh? Es Ujú, increíble. ujú. Y Vivimos pensar en la que todo mejor esto realidad. vino realmente de dos filósofos Sí, enfrentados por las teorías lingüísticas que tenían, sí, y sin Stroessner embargo, y Zaratustra nunca cuajaron porque ¿no? Stroessner creía en la hipótesis de Sapir-Whorf dura y Ujú. Zaratustra en la hipótesis de Sapir-Whorf blanda. Es increíble. Y solo por eso su Solo por oposición eso. al autoritarianismo y a las relaciones y dinámicas de poder que subyacían en la sociedad de su momento. Una sociedad en la que había multinacionales como Disney, antes de que aboliésemos la propiedad Sí, intelectual, sí, ¿te bueno, acuerdas? en esa época, Las, efectivamente, el control que tenía Disney sobre la capacidad de monopolio y sí, como sí, acabas sí. de decir, la propiedad intelectual, es que era brutal, era Era brutal. increíble, sí, no, no. Y ellos, aún así, fueron capaces de imaginar un mundo mejor. Y sin embargo, eran Ujú. incapaces, a pesar de que el mundo en el que creían era virtualmente idéntico, un mundo en el que no había abusos de autoridad, en el que la gente se quería y cuidaba mutuamente, fueron incapaces de ver más allá porque uno pensaba que el lenguaje te definía completamente y el otro que solo un poquito. Es increíble. Sí, Pero afortunadamente ya
bueno, ningún movimiento, o sea, ya ningún movimiento político de izquierdas se pelea por cosas tan estúpidas como esa. Ahora todos, como No, todos no, somos no, de yo creo que izquierda, ellos fueron los lucha últimos, los junta. discípulos supieron, la gente que aprendió de ellos supo ver realmente Entendió el valor que, en los valores comunes. claro, y que al final todo esto es un esfuerzo continuo para un mundo mejor. Al final es eso lo que queremos. Totalmente. Ujú, ujú. Pero bueno, pues Sí. nada. Sí, es Hasta una pena, aquí. no, decir que es una pena imaginar quizás lo rápido o lo rápido que hubiese llegado eso si no se hubiesen peleado por esa pequeña Imagínate rencilla puntual. o sea, yo entiendo, si eres Stroessner, pues que no quieras trabajar con autoritarios de izquierdas o derechas, yo lo puedo entender, pero Stroessner era capaz de trabajar con estadistas porque entendía, porque la gente podía necesitar en aquel momento un Estado, necesitaban algo en lo que creer, un apoyo externo, pero pero yo entiendo, o sea, yo y Zaratustra también entendían que a lo mejor los estadistas eran un aliado temporal interesante mientras ibas haciéndoles entender que la nación de aquel momento no era necesaria, pero tanto Stroessner como Zaratustra sabían perfectamente que el autoritarianismo no era el futuro, no podías tener una fe ciega en la autoridad, Claro, claramente. Pero bueno, nada, seguimos hablando la semana que viene de esto, porque yo creo que perfecto. analizar el pasado y todos sus fallos es muy interesante. Es súper Sí. interesante. Pues nada, hasta la semana que viene y a ver si podemos estar en persona. Venga, a ver qué tal.